Paso. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este evento internacional Caravanserai de libros, imágenes y lecturas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar con el evento que tenemos programado, que son nuestros recomendados, son 3 libros que vamos a presentar en esta franja horaria. Empezaremos por el libro Imprentas en la Era Neoliberal, pero antes de eso quería recordarles que estamos manejando descuento especial en nuestra página, en la página del Centro Editorial, donde pueden adquirir directamente nuestros libros. Pueden comprar la versión en PDF y pueden comprar la versión del libro impreso. Y también tenemos un combo de ambas, versión PDF y versión libro impreso, a un precio muy especial. Entonces, este libro, Imprentas en la Era Neoliberal, también lo pueden conseguir en la página si desean pasar a adquirirlo después de la presentación. También les recuerdo que el sábado tendremos un evento que se llama Alrededor del agua panela los libros. En ese evento vamos a estar conversando algunos miembros del centro editorial, algunos colaboradores. Y en ese espacio vamos a hacer una trivia donde haciendo algunas preguntas respecto a los eventos pues, que se vayan presentando a lo largo de la semana. Dentro de esa trivia entra también pues algunas preguntas sobre el evento que tenemos a continuación, entonces para que estén muy pendientes. Si se pierden de algún evento en vivo, igual van a quedar grabados y subidos en la página del centro editorial. Entonces, bueno, ya sin más, pues vamos a tener en este momento la presentación del libro Imprentas en la Era Neoliberal y nos acompaña el autor del mismo libro, Daniel Velandia, que es antropólogo, magíster en sociología y doctor en antropología de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es docente en la Universidad del Magdalena. Entonces los dejo con Daniel, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. ¿Está bien? Buenas tardes para todas y todos quienes nos escuchan hoy día. Muy amables por tener en cuenta mi texto. Agradezco de forma muy especial a todo el centro editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. De la misma forma, a todo el personal de apoyo y colaboradores, personas que distribuyen los libros en las diferentes sedes de la librería, porque con todos ellos es posible dar divulgación y poder presentar este libro. Eh, Como bien decía Laura, este libro, Imprentas en la Era Neoliberal, biografía colectiva del trabajo en las artes gráficas en Bogotá, es resultado de una investigación que he desarrollado durante los últimos años y que ha tenido, digamos, un enfoque antropológico, ¿no? Un enfoque que ha buscado rescatar cómo ha sido la misma historia de quienes se dedican al trabajo de imprimir, de hacer impresos, particularmente en la ciudad de Bogotá. Esta investigación que está presentada en el libro tiene la perspectiva también histórica de recoger las vivencias de diferentes grupos de trabajadores vinculados a la imprenta que han estado de una u otra manera eh, tejiendo una historia colectiva de trabajo. Yo conocí, por fortuna,
a través de relatos biográficos de más de 50 personas, cómo fue la vida de las imprentas desde la década de los años 70 en Bogotá. Desde esos años podemos apreciar cómo hubo un gran impacto en la vida social de la ciudad en diferentes sectores, no únicamente en el escenario editorial, que en últimas fue el momento más importante con el cual yo me vinculé a las imprentas, pero también en otros sectores, por ejemplo, en el sector social a través de la impresión, como vemos en la imagen, de tarjetas de Navidad, de tarjetas de presentación, de tarjetas para conmemoraciones sociales. Y desde los años 70 en Bogotá hubo un gran impacto de las imprentas pequeñas que daban abrigo a diferentes iniciativas de diferentes grupos sociales que querían divulgar sus eventos. Estas personas que trabajaron en las imprentas desde entonces tuvieron formación desde niños. Por lo general, el trabajo en las imprentas se aprende desde muy temprana edad, como vemos en la siguiente imagen. Y en esos momentos de la infancia empieza a darse todo un fenómeno de aprendizaje de los oficios. Como se pueden dar cuenta, a mí me interesó revisar la historia, pero la historia desde el punto de vista de la gente y desde cómo va paulatinamente aprendiendo los saberes de la imprenta y va avanzando en su carrera. No sé si estamos viendo en este momento la segunda imagen de la presentación. Bien, claro, cuando hay todo un conjunto de personas, como les decía, conocí alrededor de 50 personas que participaron en la investigación, pues se construye toda una historia colectiva con referentes muy importantes. Por ejemplo, la gente aprende técnicas que no son únicamente técnicas locales, sino que también son en cierta medida técnicas universales, ¿no? Hay, por ejemplo, un escudo de las artes gráficas, ¿no?, que genera identidad colectiva a todas las personas que trabajan aquí. Y la investigación entonces buscó también conectar esa historia de la gente con los saberes que aprende la gente en el tiempo, ¿no es verdad? Y algo muy interesante que aprendí en este recorrido que presento en el libro es como un conjunto muy importante de transformaciones, ¿no? Esas transformaciones que la misma gente vivió. La gente vivió al cabo de los años, al cabo del tiempo, y que fueron transformaciones que realmente impactaron en sus vidas de una forma muy importante. Una de ellas, que está registrada en unos mapas que yo he presentado en el libro y que ustedes pueden conocer directamente en el texto, son justamente cambios en la dinámica urbana, en el escenario físico de donde se establecieron las imprentas. Esto fue cambiando mucho en los últimos 50 años, desde la década de los 70, y generó hitos importantes. Por ejemplo, para la ciudad de Bogotá fue muy trascendente la construcción del sistema de transporte Transmilenio alrededor del año 2000, y justamente en ese momento se generó un proceso de transformación y reconstrucción urbana que, bueno, la palabra es un poco fuerte, pero fue así, destruyó una zona importante de acopio y de producción de impresos en el centro de la ciudad. Lo que hoy en día es el Parque Tercer Milenio, anteriormente cobijaba también una pequeña zona de producción de artes gráficas, que pequeña en términos físicos, por lo contrario, para las artes gráficas era el centro principal de producción, y se generó entonces una movilización muy importante de la gente desde ese lugar, un desplazamiento realmente, hacia otros lugares para poder ejercer su oficio. En los mapas, como les decía, ustedes pueden conocer cómo fueron estos procesos de movilización, de cambio, de desplazamiento, dónde se encuentran actualmente ubicadas las artes gráficas, particularmente en el libro relato, y que espero haber sido detallado en ese proceso, la consolidación de una zona que queda ubicada en el barrio Ricaurte en la actualidad, y que es un centro industrial, manufacturero, comercial, artístico inclusive, donde
justamente se genera todo el proceso de producción de artes gráficas en Bogotá. Están las imprentas, tanto las antiguas como las actuales, están diferentes tipos de tecnologías allí agrupadas en ese sector, y ese proceso de cambio de los últimos 50 años puede verse allí como un resultado de esas historias de mucha gente que ha venido trabajando en este sector económico, aprendiendo los oficios, enfrentándose a desafíos que van, como decía hace un ratico, relacionados con el escenario urbano por un lado, pero también, por supuesto, con el escenario del cambio técnico y tecnológico. Desde los años 70 ha habido muchísimas innovaciones en las imprentas, y esas innovaciones han servido como como una forma de regular quienes continúan o no en el campo de producción de las artes gráficas. En otras palabras, mucha gente ha tenido que aprender nuevos oficios, nuevos conocimientos ha tenido que adquirir, ha tenido que conocer nuevas máquinas, nuevos desarrollos de la producción de las imágenes, ha tenido que vincularse a los computadores, y muchas personas que no lo han logrado han quedado por fuera, han perdido la posibilidad de continuar su carrera que venía seguramente décadas atrás, generándoles pues no solamente ingresos y su propia vida y relación con el mundo, sino también una perspectiva de futuro y de conexión con la sociedad. De tal manera que el título del libro, Imprentas en la Era Neoliberal, trata de mostrar que estos cambios que han sufrido el sector de las artes gráficas y las imprentas es un conjunto de cambios que han afectado la historia y la vida de las personas. Yo llego a esta historia a través de acercarme a los relatos y la subjetividad, lo que la gente me contó y cómo la gente vivió esos cambios, pero lo que es cierto es que ha tenido este sector y particularmente sus trabajadoras y trabajadores un impacto muy fuerte de transformaciones sociales vividas en los últimos 50 años. Para resaltar está el hecho de que en los 70s la mayoría de las personas trabajaba de forma protegida, bajo formas de contratos laborales formales, por un lado, o por otro lado, bajo relaciones patronales que les generaban cierto tipo de prerrogativas y beneficios y seguramente continuidad laboral. Pero lo que vemos en el siglo XXI ya es un escenario muy distinto, donde hay una competitividad muy alta en términos del trabajo, de la posibilidad de tener un contrato, y muchas personas han tenido que salir del sector de las artes gráficas o continuar con condiciones desventajosas para sus propias vidas. El libro, en últimas, es un registro histórico, social, antropológico y muy personal de cómo la gente que hace libros, la gente que hace tarjetas, la gente que hace toda la publicidad impresa que hay en las ciudades o en nuestros propios bolsillos, en nuestros propios domicilios a través de los folletos y los volantes que nos llegan a nuestras casas, tienen todo un proceso de construcción de un oficio en la ciudad de Bogotá particularmente, pero de todas formas un oficio que está relacionado con los cambios que ha tenido que vivir el mundo en este mundo reciente que yo he denominado. La gente no se ha quedado únicamente asumiendo estos cambios de una forma pasiva, sino que ha tenido también unas actitudes mucho más protagonistas, como por ejemplo lo que señalaba en un momento antes, si se quiere, retomado y reconstruido la ciudad para poder actuar en el mundo actual, para poder tener un espacio de trabajo hoy en día, y esto ha sido específicamente por el esfuerzo de quienes se dedican a las imprentas. No hay en el contexto un enfoque o una política pública que se dirija a promover la industria manufacturera, y más bien la gente ha tenido que hacerlo por su propia cuenta, habida cuenta de que además hay dificultades para tener una garantía laboral, ¿no? Una estabilidad en el tiempo, hay dificultades de la gente para lograr continuar asumiendo cambios tecnológicos, lo cual implicaría, por ejemplo, formación permanente, ¿no? Para estar actualizado en los cambios tecnológicos que son sumamente rápidos. Las imprentas desde el siglo XV
se caracterizan justamente por eso, por ser un escenario de cambio rápido en términos técnicos y tecnológicos. Bien, el libro toca estos puntos que he señalado con mayor profundidad, ¿no? La historia de trabajadoras y trabajadores contada en una forma anecdótica por un lado, pero por otro lado recogiendo los relatos de la gente con una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo. Es un texto que trata de ser una combinación de la experiencia de la gente junto con una reflexión teórica sobre lo que está pasando hoy en día, y de tal manera nos permite el libro conocer una historia que no había sido antes contada de esta forma, una historia de las calles, de los trabajos, de los oficios, de las historias del trabajo de las personas informales o de las personas formales, ¿no? Que trabajan en empresas y que han visto cómo se ha cambiado toda su forma de vida por diferentes cambios que han ocurrido recientemente. Finalmente, decirles que el libro tiene efectivamente líneas de desarrollo de cada uno de estos puntos con mayor profundidad. Ustedes pueden conocer diferentes historias allí sobre varios oficios, desde la encuadernación hasta la impresión offset, desde el diseño gráfico hasta la caligrafía, y pueden también darse buena cuenta de cómo la imprenta sigue teniendo una influencia muy importante en el desarrollo cultural, en el intercambio de conocimientos, es protagonista porque vincula a diferentes sectores sociales interesados en divulgar sus ideas a través de los impresos, y la imprenta sigue vigente. Espero que quienes puedan conocer el libro, puedan revisarlo, se interesen por en algún momento conocer esta zona que les mencioné, el Ricaurte, porque es un lugar muy vivo, lleno de diferentes técnicas, tecnologías, trabajadoras, trabajadores, y con una alta movilidad en el sentido de que podemos conocer de una forma muy directa toda la trayectoria de las imprentas desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Casi que uno puede darse un paseo por este barrio y conocer esa historia de las imprentas, eh, de las tecnologías de la imprenta, pero también pueden conocer ustedes esa historia social que está allí, que es la historia de un trabajo que ha estado siempre en la ciudad y que en los últimos 50 años ha visto cambios gigantescos, pero también un protagonismo muy importante porque da la posibilidad de conectar a diferentes sectores sociales, tanto en el mundo editorial por la factura de libros, de revistas, de impresos, de publicaciones, de periódicos, etcétera, etcétera, como en el mundo mucho más privado, comercial, de la publicidad, del mercadeo, y el escenario muy social, ¿no? De las invitaciones, las tarjetas personales, las tarjetas de Navidad, etcétera, etcétera, elementos que configuran un universo enorme de impresos y que se confeccionan en Bogotá todos los días. Esta industria tiene, digamos, unos alcances muy interesantes en términos de producción económica, pero fíjense ustedes, allí tenemos varias publicaciones, pero muy pocas como las que ofrece el libro, que son efectivamente relacionadas con el movimiento histórico, las transformaciones sociales que ha llevado la imprenta en la ciudad. Bien, finalmente, repito, una invitación a leer el libro, a que lo adquieran. El libro tiene reflexiones bien importantes en estos ámbitos que he señalado. Hay una gran, hay un esfuerzo, hicimos un esfuerzo editorial importante en la confección de los mapas, en la confección de gráficos, de hacer de forma mucho más didáctica la complejidad de este gran escenario que coaliga, repito, diferentes oficios, ¿no? Y esos diferentes oficios van desde la encuadernación, la tipografía, el diseño gráfico, pero todos ellos están de una u otra forma aglutinados en las reflexiones del libro. Bien, pues les agradezco mucho y de nuevo al Centro Editorial un gran abrazo a todas las personas que lo conforman y bueno, vamos adelante, vamos a seguir promocionando los libros que están en este momento en la Feria Caravanserai. Muchas gracias.
A ti muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por pues, la presentación que nos haces de tu libro. Ojalá tuviéramos más tiempo porque pues, realmente sí es un tema muy interesante que vale la pena ahondar, pero entonces pues para los que hayan quedado picados como nosotros, pues ya saben que pueden conseguir el libro en la página del Centro Editorial con un muy buen descuento. Y los invitamos a que no se desconecten porque ya en 5 minutos comienza la presentación de otro de nuestros recomendados, que es Escrituras del Territorio y Territorios de la Escritura. Entonces, pues ya nos vemos. Muchas gracias. Gracias.